Muy buenos días, nos encontramos aquí en la sede electoral de Juanjo Isern, candidato a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol, una entrevista de Fútbol BCN en colaboración con Catalunya Fútbol. En primer lugar, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy animado, con mucha ilusión y muy expectante de lo que puede pasar dentro de 10 días, que puede cambiar radicalmente el fútbol en Cataluña y el fútbol, principalmente el fútbol territorial, el fútbol base, el fútbol más modesto, que es a lo que nosotros nos queremos dirigir. Vayamos desde el principio. Cuéntenos, ¿quién es Juanjo Isern, cómo entra en el mundo del fútbol y por qué quiere ser presidente de la Federación Catalana de Fútbol? A nivel deportivo, Juanjo Isern es un jugador que en sus épocas estuvo jugando en las categorías territoriales con el Palau de Plegamans, fue un jugador de este equipo. Con posterioridad empecé a ser dirigente, fui presidente del Club Esportiu Europa del año 2003 al 2007, 4 años. Durante ese periodo se realizó el centenario del club y es un gran orgullo para mí poder haber sido el presidente del club de la zona donde yo nací, en el barrio de Gracia. Luego fui presidente también de la fundación del Club Esportiu Europa, que se dedica principalmente a la promoción del fútbol base y a la creación de una estructura orgánica para que los niños del barrio y sobre todo los niños en general de Barcelona puedan practicar el fútbol, que es lo que más les gusta, niños y niñas, evidentemente. Hicimos muchos equipos femeninos y en paralelo he sido vicepresidente en la Federación Catalana de Fútbol con 3 presidentes. Fui vicepresidente con Jordi Roche del 2005 al 2007, fui vicepresidente con Andreu Subías los 6 años de su mandato y fui vicepresidente con Joan Soteras durante 2 años, en el cual pues presenté la dimisión por estar muy en desacuerdo con las cuestiones jurídicas y judiciales que se estaban planteando y por lo tanto quise salir de una estructura que para mí tenía unas imputaciones para mí muy difíciles de justificar. ¿Y qué es lo que le lleva a querer ser candidato, a querer convertirse en el presidente de la Federación Catalana? Pues después de la experiencia de haber sido presidente del club y de haber sido vicepresidente de la Federación y por lo tanto tener las 2 visiones de lo que es hoy en día el fútbol a nivel de organización, a nivel directivo, creo que todavía queda un gran recorrido para una federación que en estos momentos es una gestoría, es un mecanismo que no le da prestigio a lo que realmente es la institución del fútbol en Cataluña, una institución con casi 190.000 federados, la más importante del país y la más importante de toda España, que necesita de tener un prestigio que ahora no tiene, que necesita convertirse en una institución que ahora no es, y que para eso necesita una serie de personas con experiencia sobrada en cada uno de los campos, como son las personas que integran mi lista electoral. Hagamos una valoración de lo que han sido estos últimos años, unos años marcados por la pandemia. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría del actual, en el fútbol amateur en general? ¿Desde la Federación? Desde la Federación, correcto. Desde la Federación considero que hubo una época muy positiva con el acceso de Andreu Subías a la Federación Catalana de Fútbol. Se institucionalizó una serie de cambios que mejoró mucho el funcionamiento interno de la Federación y la relación con los clubs. La informatización, el portal del Federat, el tema arbitral, las sedes, todo esto generó un cambio importante en la Federación y yo creo que eso fue una época que ha realzado mucho el prestigio de la Federación. Lástima que eso acabó con denuncias de corrupción, con denuncias de malversación de bienes, con denuncias de robos, y eso le quitó el prestigio que podía haber tenido el mandato de Andreu Subías. Luego esto se complicó mucho más en el siguiente mandato, el de Juan Soteras, con un enfrentamiento visceral entre el equipo de Soteras y el equipo de Subías, que actualmente representa al señor Talavera, y eso realmente ha llevado a la Federación a tocar fondo por lo que respecta al prestigio. En estos momentos estamos de cara a una institución que no tiene ninguna representación, que lo único que tiene son problemas judiciales, que todo está judicializado, que es una guerra permanente entre 2 facciones que desean el poder, y eso se ha convertido realmente en un drama de lo que es el fútbol catalán. Todo eso provocado porque los 2 últimos presidentes tuvieron un sueldo altísimo y hoy en día tanto unos como otros aspiran a ser mercenarios del fútbol. ¿Qué hubiera hecho usted diferente en estos años? De entrada, no cobrar. Si en Cataluña durante los más de 100 años que tiene la Federación Catalana
Han habido 56 presidentes, 54 nunca cobraron, y la federación realmente tuvo un prestigio y tuvo un desarrollo importante en lo que es la mejora del fútbol. Los dos últimos que han cobrado ha demostrado la situación que eso solo comporta problemas, solo comporta intereses económicos, intereses personales, y en lugar de estar en beneficio de los clubes, son los clubes que están en beneficio de unas personas que en estos momentos están en la federación. Y eso realmente es lo que causa el problema principal de la situación del fútbol en Cataluña en estos momentos. Los clubes tienen que pagar muchísimo dinero para mantener a una serie de personas, y eso es una vergüenza, porque los presidentes de los clubes no cobran, y en cambio tienen que pagar el presidente de los presidentes. Eso nunca se debería haber realizado. Si Juanjo Isern se proclama presidente de la federación, ¿cuál va a ser el primer cambio que haga? Bueno, lo primero que haré será llamar al resto de los candidatos para ponerme a su disposición por si quieren colaborar en la manera que quieran para un futuro mejor en la Federación. Yo no quiero ni sectarismos ni enfrentamientos, quiero la unidad del fútbol catalán, y eso es lo primero que haré, hablar con los candidatos de las otras candidaturas y ofrecerles la posibilidad de colaboración. Creo que hay que dar el paso para la paz en la Federación Catalana de Fútbol, en beneficio de la protección de los clubes más necesitados, que son pues los más pequeños, los que están en el fútbol territorial. Para mí ese es el objetivo, que los clubes sean los grandes beneficiados de este cambio. Justo le iba a preguntar por eso. ¿Valora la opción de hacer alguna colaboración conjunta con otra candidatura en caso de que gane o incluso que no gane? Colaboración no, en todo caso les dejaré las puertas abiertas para que participen con las mejores de sus programas. Hay que reconocer que todo el mundo lleva en sus programas cuestiones que pueden ser muy interesantes para el futuro del fútbol catalán. Todas las ideas serán bienvenidas, todas las personas podrán participar y colaborar en ese gran futuro que yo deseo que sea el fútbol catalán y sobre todo la Federación Catalana de Fútbol, y por lo tanto en mi programa no hay vetos, no hay personas que estén puestas en esa lista negra como algunos hablan, y lo que quiero es la mejora y sobre todo el beneficio de los clubes. Es mi objetivo, no es ni más ni menos que sumar esfuerzos para mejorar resultados. Leíamos el otro día palabras de uno de los candidatos, en este caso Alex Talavera, que responsabilizaba a Soteras y a su persona como los responsables de lo que está sucediendo actualmente en la federación. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Cómo puede opinar eso sobre mí si las causas judiciales que hay en estos momentos en la federación están provocadas por las personas que van en su candidatura? De hecho, Paquita Linares, que está en la lista y por lo tanto es una persona de la candidatura del señor Talavera, acaba de denunciar acoso sexual de la otra candidatura. El señor Manuel Durán tiene varias causas abiertas contra directivos de la Federación, principalmente contra el señor Calle. La judicialización la ha hecho el equipo del señor Talavera, y por lo tanto me extraña que diga que el problema soy yo cuando realmente todos los problemas judiciales están en su lista. Usted ha estado 2 años trabajando con Soteras, con el actual presidente, ahora son rivales en estas elecciones. ¿Cuál es la actual situación? ¿Cómo definirías la situación que tiene actual con el actual presidente a nivel personal? No tengo ningún problema con el señor Soteras, al contrario, le deseo lo mejor y le deseo salud, que la ha tenido un poco complicada últimamente, y le deseo que la vida le vaya bien. Lo único que yo tengo un programa diferente del suyo y por lo tanto la gente tendría que valorar si prefiere el programa del señor Soteras o prefiere el mío. El programa del señor Soteras pasa porque él cobre 250.000 euros al año brutos, que eso le genera un sueldo importantísimo, y el mío pasa por regalar mi aportación, porque quiero ser un presidente más de los muchos de Cataluña, por lo tanto yo no cobraré nada. Hay otro tema también importante que destacaba, que dice que los clubes catalanes no pagarán cuotas federativas. Claro. ¿Nos lo puede explicar un poco? Claro. Si yo no cobro, ni mi junta directiva cobra, el presupuesto actual tendrá un diferencial importante que no tendrá que hacer frente, porque claro, todos los costos que representan los costos de pagar las nóminas del presidente y las comisiones de toda la junta directiva suman muchísimo dinero. Si eso ya no es necesario porque nosotros no vamos a cobrar, evidentemente sobrará un dinero. ¿En qué lo voy a utilizar? Pues haciendo una subvención en el origen, es decir, que los clubes no tengan que pagar ni las cuotas de inscripción ni las cuotas de mantenimiento informático, porque en definitiva ese dinero ya no lo necesito, porque yo no voy a cobrar. Y por lo tanto equilibrio el presupuesto regalando a los clubes de Cataluña la mejora de sus economías, protegiendo a los más pequeños y garantizando que a principio de temporada no tengan que ir a buscar dinero para pagar a la federación, que se lo queden ellos, que lo van a necesitar para intentar mejorar sus estructuras deportivas, su formación de jugadores y entrenadores, en concreto sanear la economía de los clubes de Cataluña. Hablemos de uno de los temas más delicados, que en este caso es la violencia
que se están viviendo episodios continuamente en el fútbol amateur catalán, ¿de qué forma podríamos asegurar la seguridad, en este caso, de los árbitros, jugadores, aficionados? ¿Qué métodos podríamos utilizar? A ver, es un tema muy complicado y entonces hay que distinguir entre la violencia dentro del campo, que esa es muy fácil. En nuestro programa, el jugador violento es el que pagará la sanción, no la pagará el club. Por lo tanto, toda sanción provocada por expulsión, insultos, racismo, xenofobia, eso directamente irá cargado a la cuenta del jugador y el año siguiente, cuando tenga que inscribirse en la próxima liga, le cobraremos el portal más, evidente la inscripción, más las deudas que tenga por sanciones motivadas por violencia, racismo o xenofobia. Y eso es un apartado que podemos controlar muy bien. A nivel del entorno exterior, que es en donde no participa la Federación, tengo que decirles que gracias a la colaboración que tenemos con la Asociación Catalana de Municipios, de hecho su secretaria general, Joan Ortega, se integra o participa en nuestra lista electoral, hay un convenio entre la Asociación Catalana de Municipios y la UFEC para instalar cámaras en todos los campos de Cataluña de manera gratuita, con lo cual todos los clubs que estén interesados en instalar cámaras de vigilancia, que lo que harán es un efecto persuasivo, es decir, si tú tienes cámaras, evidentemente te lo piensas mucho antes de hacer una acción que comporte violencia. Pues todos los campos de manera gratuita podrán incorporarse a este proyecto de colaboración, a esta subvención que organiza la Asociación Catalana de Municipios y que organiza UFEC, y podrán tener cámaras. Una vez tienes cámaras, tú puedes siempre identificar la violencia, puedes siempre identificar el autor, puedes siempre denunciar a la policía qué ha pasado en esas instalaciones. Y no como ahora, que pasan muchas cosas que no se detectan o pasan muchas cosas que el árbitro incluye en el acta y a lo mejor no ha visto muchas de las que han pasado porque han pasado desapercibidas por el momento de tensión que hay en cada acto de violencia. Cambiando de tema, da la sensación que la Federación, en general, no ha prestado la suficiente atención, sobre todo a los clubes pequeños, a los más modestos, en diferentes aspectos. Uno de los aspectos, por ejemplo, es el de que la facilidad, ¿no?, que a lo mejor clubes grandes o no tan grandes puedan adquirir o llevarse jugadores de equipos más pequeños. ¿De qué forma podríamos proteger a estos clubes? Tenemos en nuestro programa una solución que eso hará inviable que eso sea una realidad. En nuestro programa electoral, las bajas que se den desde que comienza la temporada hasta que acabe, las da la Federación Catalana de Fútbol. No las da el club y, por lo tanto, esa presión que tienen los presidentes de algunos padres para que a mitad de temporada le den la baja a algún niño en concreto, esa presión se la vamos a quitar al presidente porque ya no la va a tener. Las bajas las da la Federación y solo se darán por cuestiones absolutamente justificadas, es decir, por cuestiones que pueda afectar la salud del jugador, no para que pueda trasladarse a otro equipo o mejorar sus condiciones a mitad de temporada. Hay que proteger a los clubes y solo se las va a proteger sacando esa responsabilidad al presidente, que tiene esa difícil carga de aguantar las presiones para dar bajas, y eso se lo vamos a asumir nosotros como federación, siempre de común acuerdo con los presidentes, que vamos a estar en contacto con ellos. Si hablamos de fútbol ahora, fútbol femenino que está atravesando seguramente su momento más dulce, si usted se convierte en presidente, ¿qué planes tiene para seguir potenciando este fútbol? En el fútbol femenino, evidentemente, hay un gran déficit de federadas. En estos momentos solo tenemos un 8% de federados o federadas en el fútbol catalán, y por lo tanto el 92% es masculino. Ahí queda un grandísimo trecho para poder igualarnos con países como Estados Unidos, como Suecia, que tienen un porcentaje infinitamente más alto que el nuestro. Pero es verdad que nosotros vamos a potenciar un factor que para nosotros es determinante para mejorar el fútbol femenino. Si nosotros queremos mejorar el fútbol femenino, hay que potenciar la mujer directiva en los clubes de Cataluña. Es decir, el género trae género, y por lo tanto nosotros crearemos una comisión de género en el deporte, pero no desde la perspectiva del deporte, sino desde la perspectiva de la organización y sobre todo de la directiva. Si nosotros mejoramos la aportación de la mujer directiva en los clubes, automáticamente eso traerá mayor importación de jugadoras hacia este deporte. Y para ello creamos esa comisión, mujeres directivas. De hecho, hay 100 presidentas hoy en día en el fútbol catalán, que no deja de ser más que ese 8%, que también es comparativamente el mismo porcentaje que el que hay en el fútbol femenino, pero de mujeres directivas presidentas solamente hay 100 en Cataluña. Estamos hablando de un porcentaje todavía muy bajo. Si conseguimos incrementar la mujer directiva en los clubes de fútbol, mejoraremos también la incorporación de la mujer deportista. Ya para ir acabando, Juanjo, quedan poco más de 10 días para que llegue el gran día. ¿Qué sensaciones tiene a día de hoy?
Bueno, yo tengo unas sensaciones muy positivas. Yo tengo un programa que es de proteger a los clubs. No tengo un programa de protegerme a mí ni de beneficiarme a mí. Yo lo que quiero es, desde una perspectiva absolutamente altruista, dar un cambio radical a la situación de los clubs. Han pasado una gravísima crisis después de la pandemia y nadie les ha ayudado. Han desaparecido muchísimos clubes de Cataluña que no han podido mantener esas cargas económicas tan altas que ha impuesto la Federación. Estamos hablando de impuestos revolucionarios que hay que quitarlos, y yo los quitaré. Entonces, esos cambios me dan ilusión, porque la gente me recibe con otra cara, es decir, no es lo mismo una cara de decir, os voy a ahorrar muchísimo dinero, que otra que les diga, vais a tener las mismas cargas que tenéis ahora, porque yo voy a seguir viviendo de unos sueldos maravillosos que tengo, como tienen otras candidaturas. La mía es una candidatura altruista, absolutamente con un objetivo claro: proteger a los clubs más necesitados, eliminarles los impuestos revolucionarios, bajar las cuotas federativas, bajar las cuotas informáticas, darles alegrías en la economía, que es lo que más necesitan. Y si los clubs se sienten tranquilos económicamente, evidentemente funcionará mucho mejor y el fútbol Cataluña subirá como la espuma. ¿Y qué le dicen los presidentes? En esa línea me agradece muchísimo ese posicionamiento. Creen que realmente estos sueldos tan millonarios que tienen algunos directivos actualmente solo provocan que tensiones y que guerras internas, como las que están provocando el enfrentamiento entre equipos que lo único que buscan es el poder por el poder y el beneficio personal antes del beneficio de los clubs. Y en cambio yo, como eso no lo quiero ni lo pienso querer durante los 4 años del próximo mandato, pues evidentemente me lo agradecen. Es un hecho diferencial entre las otras candidaturas y la nuestra. Y ya para acabar, Juanjo, ¿qué mensaje le dirías a aquel indeciso o aquella persona que todavía duda si elegir un camino u otro? ¿Qué mensaje le diría para decir, hay que votar a Juanjo Isern por esto y por esto? Al indeciso le tengo que decir que piense en su club, que no piense a lo mejor en las personas. Estamos en un momento absolutamente crucial para el futuro del fútbol catalán, económicamente hablando. Al indeciso le diría, con nosotros te vas a ahorrar mucho dinero que lo necesitas para seguir tirando de tu organización hacia adelante. Yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, te voy a aportar muchas cuestiones que necesitas para que tu club pueda tener un desahogo económico y puedas mejorar categorías, porque quien tiene un poco más de dinero o más dinero tiene la posibilidad de mejorar deportivamente sus categorías, y ese es mi objetivo: ayudar a los clubes más modestos, ayudar a los clubes más necesitados, salir de esta crisis tan galopante que fue la pandemia, eliminar los impuestos revolucionarios que se han ido poniendo permanentemente para mejorar la economía de algunas personas que la tienen absolutamente saturada por culpa o gracias a estas cuotas que pagan los clubs, que se han convertido, insisto, en impuesto revolucionario, y que miren el beneficio de su club. Si alguien mira el beneficio de su club, evidentemente nos va a votar a nosotros. No hay una alternativa. Juanjo, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros.